Hola amigos, bienvenidos a la Bitácora. Vamos a seguir sobre la batalla de las ideas. Es nuestro tercer invitado. Vamos a tener a otro filósofo, a Higinio Marín Pedreño, profesor en la Universidad Cardenal Herrera de Elche. Y bueno, una persona que desde su visión como docente universitario y como filósofo que ha publicado ya varios libros, ha escrito artículos en varias revistas y periódicos. Bueno, pues un poco su opinión sobre este concepto de la batalla de las ideas y de lo que venimos hablando. Ha pasado por aquí ya Miguel Ángel Quintana Paz, ha pasado José Pérez Adán. Bueno, tenemos nuestro tercer invitado. Espero que os guste esta conversación. Deciros lo de siempre, deciros que si os gusta os suscribáis al canal, que le deis a me gusta, que lo compartáis, bueno, que lo distribuyáis entre vuestros conocidos para ir engrandeciendo un poquito este pequeño canal que poquito a poco va intentando ser grande. No os canso más, no os molesto más, os dejo con la conversación y nada, espero que sea de vuestro lado. Hasta luego. Hola amigos, como veis tenemos con nosotros a Higinio Marín Pedreño, que es doctor en filosofía, además es profesor de la Universidad Cardenal Herrera de Elche. Higinio, muchas gracias por estar por nosotros y por atender la llamada de la bitácora. Encantado, encantado, con mucho gusto. Bueno, eres doctor en filosofía, con lo cual, bueno, pues ya la gente se puede hacer un poco la idea de lo que vamos a hablar. Solo el marco referencial lo tengo en la batalla de las ideas. Bueno, hace tiempo vi un curso por internet donde se hablaba de la batalla de las ideas, se hablaba de la plaza pública, bueno, de que han pasado varias personas, ha pasado Miguel Ángel Quintana Paz, ha pasado también José Pérez Adán, hablando los dos, bueno, de su visión personal sobre lo que es eso. Y bueno, quería contar también contigo para que nos hablaras un poco desde tu visión personal. Para ti, ¿existe una batalla de las ideas o eso es un poco como especie de un marketing que se ha montado alguien para que la gente entre un poco a debatir entre un bando y otro en el tema de las ideas? Pues no lo sé, no lo sé. Empiezo por decir que no sé muy bien qué es la batalla de las ideas y tampoco sé si la hay y no sé cuál es su origen. Así que yo creo lo que me parece, pero en fin, es simplemente una opinión, es que hay una cierta respuesta a las opiniones dominantes, ¿no? Y que esa nueva ortodoxia o esa corrección política, que tiene el mismo significado que ortodoxia, pero en el sentido moderno, pues genera disidencia, genera discrepancia y respuesta y además la genera porque se radicaliza, porque deja de tener en cuenta a las otras posiciones, ¿no? Y porque aspira a hacer coincidir el orden legal con las propias posiciones de una manera, por así decir, más estricta, menos atenta a la convivencia, a la pluralidad, a la discrepancia. Pues no sé si eso es la batalla de las ideas, pero me parece que, claro, todos los que no están en esa ortodoxia y- y eso pues tiende a ser la mitad de las sociedades, o una buena parte casi de la mitad de casi todas las sociedades, pues, manifiesta su incomodidad bueno, y quizás los que trabajamos más directamente con ideas, pues manifestamos esa incomodidad discutiendo esa corrección política que ciertamente en las sociedades contemporáneas del occidente europeo y norteamericano, pues en algunos aspectos y al respecto de muchas cuestiones está empezando a ser poco menos que asfixiante, ¿no? Sí, porque da la sensación, bueno,
poco manteniendo ese lenguaje que te he dicho al principio, ¿no? De esa plaza pública, de ese ágora donde en antaño en Grecia, pues hombre, la gente intervenía en el debate. Ahora mismo, si tú, como bien dices, no estás dentro de la ortodoxia, si no estás dentro de ese pensamiento único, poco más que estás un poco como excomulgado o como leproso fuera del asunto y no puedes ni hacer ni decir nada. Eh, cómo puede afrontar una persona en una situación como esta el poder decir, oiga, yo tengo mi pensamiento, mi forma de hacer las cosas, ¿cómo puedo rebatirla ante este rodillo ideológico? Bueno, pues tiene una cierta importancia el manifestarlo, ¿no? Que es también el denunciar. Bueno, en España, en los medios en los que se discuten ideas, en las facultades de filosofía o en las de politología, en buena parte de las editoriales de primera línea en lo que se refiere a ensayos y pensamiento, la condición, por ejemplo, de católico es un lastre que difícilmente se puede superar, ¿no? A mí no me gusta mucho hablar de estas cosas porque parece que uno se hace el víctima o que uno reivindica la queja como posición, pero es lo cierto es así, ¿no? O sea, que en España hay editoriales que publican a autores que mantienen tesis que si corrieran a cargo de un pensador español seguramente no ni siquiera pasarían la prueba del primer lector, ¿no? En ese sentido, nosotros vivimos en un ambiente, ya digo, es un fenómeno occidental y general, pero el ambiente español es particularmente, ¿cómo decir?, local o incluso un pelín aldeano, ¿no? En el sentido de que aquí el predominio de esa corrección del progresismo globalizante pues es todavía más rígida o más estática o más excluyente, ¿no? Bueno, pues yo creo que estas cosas se combaten con esto, hablándolo, diciéndolo, manifestándolo y, en mi caso en particular, dando argumentos, contando ideas, proponiendo visiones. Digo en mi caso particular porque me dedico a eso profesionalmente como profesor de filosofía, vamos, pero no porque eso tenga que ser una profesión, sino... Y tengo que decir que eso lo habría hecho hubiera batalla o no, hubiera pelea de las ideas o no, o sea que es mi oficio, es mi aspiración y es mi vocación, ¿no? Dicha en el sentido más pasional de la expresión, ¿no? Pero bueno, ciertamente en determinadas tesituras como esta es además una urgencia. Yo creo que es incluso para nosotros una urgencia pública. Pero ahí vamos a ver, has hablado de, bueno, has calificado que el concepto de católico, que parece que muchas veces como que suena a queja, que no te gusta un poco, digamos, poner esa etiqueta, pero sí es verdad, si hacemos historia mirando hacia atrás, este país en teoría siempre ha sido denominado, entre comillas, católico. Otra cosa es qué tipo de católico, si practicante, si no practicante, si solamente de boquilla, porque eso habría que mirarlo, pero sí es verdad que entre ese concepto que ha ido derivando, que ya no se sabe lo que es uno, más esa sensación, al menos la que tengo yo, de que ese progresismo de que tú hablabas antes, eh, tirando un poco al aldeano, porque sí es verdad que el español en todos los aspectos a veces discutir de una manera que no sea argumentada, es más bien de sentimiento o de enfrentamiento. eh, ¿Influye mucho lo que ocurre en Estados Unidos? Pues yo te diría que solo en parte o por barrios, ¿no? Lo que ocurre en Estados Unidos influye en todo el mundo y influye yo creo que primero en el contexto anglosajón, pero luego también en el resto de la Europa continental y de los países de cultura occidental, ya sea más o menos diversificada, ¿no? Como puede ser
Hispanoamérica o los países de la Commonwealth, ¿no? Sí, influye. Afortunadamente y de momento, eh, el delirio de la cultura de la cancelación todavía no nos ha impactado de lleno, ¿no? Aunque ya hay, por así decir, vestigios que nos llegan, ¿no? Y es probable que nos llegue todavía con más contundencia, ¿no? Pero ahí hay una relación un pelín paradójica, porque la progresía intelectual europea ha repudiado habitualmente de los Estados Unidos como la variante occidental menos deseable, o por decirlo más directamente, más indeseable, ¿no? Pero el circuito de las grandes universidades progresistas, de los medios progresistas, generan patrones y paradigmas para la discusión y para la definición de programas políticos que son acogidos con mucho entusiasmo, ¿no? Con mucho entusiasmo. La ampliación de la teoría de los derechos civiles a las minorías sexuales o a las minorías étnicas o de cualquier otra clase que circunstancialmente les parezcan que concurren con su propio interés, ¿no? Como ocurre en España con el socialismo y el comunismo versión 3.0 y el Islam, ¿no? Es una alianza realmente fantástica, ¿no? Por la que la forma más integrista y más rigurosa de una religión monoteísta les parece que es un aporte de primerísima importancia e interés, ¿no? Para nuestra sociedad. Bueno, estas cosas que son unas veces circunstanciales y que se vuelven luego y se modifican, tienen que ver, claro, con lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Pero luego se metabolizan también según el ambiente y el entorno cultural, ¿no? Nosotros tenemos una circunstancia muy particular que define casi todos los contextos de discusión pública. Y es que una guerra civil, como aquello que preguntaban los judíos, ¿quiénes pecaron ellos o sus padres? Una guerra civil es una señal indeleble a través de generaciones, ¿no? Y además que se aposenta en la afectividad, en los idearios políticos, en las demarcaciones personales. Y eso solo se supera con un esfuerzo muy generoso y muy solidario con enormes imperfecciones. Eso fue la transición, ¿no? A la que no idealizo en absoluto, porque creo que hubo imperfecciones y es posible que de esas imperfecciones se siga nuestra actual situación, pero desde luego sin idealizarla es una opción inestimablemente más valiosa que el ajuste de cuentas pendenciero al que estamos asistiendo de una manera tan desestructurante, ¿no? Del orden social, ¿no? Eso te Tan iba a decir, generador. da la sensación, yo muchas veces he dicho en mi círculo de amistades con la gente más allegada, que siempre he tenido la sensación de que en ciertas familias en España no se ha educado, sino se ha implantado un poco como una especie de odio hacia el otro, porque, bueno, a lo que tú acabas de decir me refiero. Sí, estamos en una época donde todo lo acaecido después de la guerra civil, pues prácticamente es como si fuera una cruzada para ser eliminado, para reescribir la historia y meternos a todos pues, en otra nueva batalla donde o te posicionas conmigo o si no está enfrente de mí. Sí, es seguir R que R con lo mismo, ¿no? Sí, bueno, las familias en parte son eso, son memoriales vivientes por las que para bien y para mal, dependiendo también de la calidad moral de esas microsociedades y de los sujetos que las componen, pues se perpetúan sin edie los rencores, pero también se perpetúan indefinidamente pues, la memoria de las cosas estimables y de las generaciones. O sea, que no es extraño que las familias ejerzan de memoria social y política. Y no es extraño tampoco que
sociedades y en posiciones personales e ideológicas donde el perdón no es una realidad con valor político, pues se perpetúen los dolores y la injusticia y bueno, y eso dé lugar a unos ciertos acantonamientos emocionales del rencor, ¿no? Transmitidos generacionalmente y los hijos heredan de sus padres mucho más sus cualidades y sus defectos de lo que estamos dispuestos a admitir en una sociedad en la que nos suponemos tan individuos, ¿no? Que lo somos realmente, pero formamos parte del linaje del corazón y del linaje de la inteligencia. Y, bueno, lo que pasa es que lo sabíamos, esto no lo desconocía nadie, o sea, todos sabíamos que las familias españolas estaban divididas, que la memoria del corazón y de la cabeza y de la idea estaba dividida. Una guerra civil es lo peor, es un vecino contra el vecino, un familiar contra el familiar. Lo sabíamos y por eso precisamente, porque lo sabíamos, porque lo sabían la generación que nos precedió, pues se hizo un esfuerzo tan descomunal, tan imperfecto y tan descomunal, ¿no? En la que seguramente faltó incluso generosidad por ambos bandos. Pero en cualquier caso, lo sorprendente de la situación ahora es que las personas situadas a la izquierda, por así decirlo, de las posiciones políticas actuales, tienen la transición como una equivocación, como una cesión desmedida por parte de las personas que ocupaban las posiciones de responsabilidad, ¿no? Con un sentido histórico muy poco sensato, de tal manera que hoy día, y eso demuestra hasta qué punto está afectada de discordia, pues la transición es casi algo que no reivindica a nadie que no sea de posiciones del centro derecha o de un centro izquierda muy moderado, ¿no? Pero en cuanto les parece que no hubo una revisión suficiente del asunto, ¿no? Entonces se llega a disparates como pretender que las fuerzas, que los partidos que engrosaban el bando republicano pues eran demócratas, pues, ¿no? Partidos revolucionarios que legitimaban el uso de la violencia exactamente igual que los fascismos de la época y que además tenían por horizonte instalar un régimen revolucionario como está escrito de su puño y letra por parte de todos los líderes importantes de la izquierda, ¿no? Y con la salvedad de los de centro izquierda republicanos, pero más moderados en aquel contexto, ¿no? Que la violencia estaba legitimada en términos políticos es casi una idea común a todas las posiciones en aquella época, ¿no? Pero pretender que el otro bando era fascista, así, tal cual, pues es otra distorsión de la realidad. O sea, la falange numérica, social, culturalmente, era prácticamente irrelevante. Su relevancia venía dada de que eran los únicos que se enfrentaban a tiro limpio en las calles, pues con los pistoleros del otro bando, siendo pistoleros unos y otros, ¿no? Y todo el mundo sabe que eran unos pocos miles y que no. El otro bando era básicamente un bando de clase media conservadora y el denominador común más amplio era el catolicismo. Negar eso pues era un catolicismo que daba lugar a posiciones tampoco entusiastamente demócratas, en efecto, tampoco, pero claro, pretender que el otro bando lo era, o sea, era una cosa Sí, delirante. ni lo uno ni lo otro, evidentemente, está claro. Oye, Delirante. has tocado por ahí una palabra que yo últimamente, pues, tengo amigos en un espectro político bastante amplio y suele ser de idearios más bien de izquierda, pero algunos, muy poquitos, utilizan un concepto que es moral, la palabra moral, y algunos, pues, todavía la reivindican como necesidad para la formación de la persona y para saber un poco la guía por dónde funcionar. ¿Por qué ahora mismo la moral está tan desnostada,
tan eliminada? ¿Por qué se pretende crear otro tipo de moral? Eh, ¿Qué se busca con esto? Bueno, es que es una palabra en discusión, ¿no? ¿Qué puede significar? ¿No? Digamos que para una buena parte de nosotros, y digo nosotros en el sentido más amplio, o sea, pues moral significa cualidades honorables, por así decirlo, en la que las dimensiones más nobles de la persona pues se ponen en ejercicio con predominio respecto a las otras, ¿no? Nadie niega que tenemos todos los peores impulsos, pero también que esos impulsos son superables, ¿no? Por sus contrarios, ¿no? Y que uno siente impulsos egoístas hasta en su casa, pero bueno, eso no quiere decir que uno no tenga la capacidad para sobreponerse y redirigirlos, ¿no? Y en ese sentido, la moral es un ámbito muy personal, muy dependiente de los propios hechos, de las propias decisiones y con una intensidad mutua entre las personas muy densa y ahí las relaciones familiares son muy decisivas, ¿no? Pero no podemos olvidar que hay para muchos que la moral es la ideología, que Silvio Rodríguez, el cantautor cubano, canta versos líricos a la revolución diciendo que es ir matando canallas con cañón de futuro, ¿no? No estamos en esa, ciertamente, pero bueno, no hace falta matar canallas a disparos, ¿no? Basta con tachar en términos civiles, con denostar, con acallar, con ensordecer las cosas que digan los que a uno le parece que están encanallados, ¿no? Porque mantienen las posiciones que, bueno, entonces hay autores que identifican no ya la moral con la ideología, sino la verdad con la ideología. Y son autores ideólogos del progresismo a finales del siglo XX. Ahí está Marcuse, ahí están buena parte de los neomarxistas de la época, ¿no? Y en general, con todo el mundo que tenga una ideología que cumpla las funciones de una religión de sustitución, o sea, pues se produce una convergencia bastante inevitable, ¿no? Entre la idea de lo bueno y de lo verdadero con la idea de lo ideológicamente necesitado o precisado en esa circunstancia para salir adelante en la dirección en la que uno cree que está el bien y la realización de la humanidad y el cumplimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, y desde esa posición además se ataca a la idea de la moral de cualidades o de virtudes o de tal, se la ataca de una especie de gimnástica burguesa, ¿no? Como se hacía hace todavía 30 años, ya no se dice así, ¿no? Pero es casi una especie de narcisismo perfeccionista de uno mismo, ¿no? Les parece que es una cosa estéril e inane, que no sirve nada, que... Bueno, pues es que, como han dicho autores hace ya tiempo, ¿no? O sea, es que hay posiciones morales en disputa, ¿no? Y eso, pues, pero eso son las sociedades democráticas. Y lo propio de las sociedades democráticas es que aunque uno procure y aunque uno consiga que el propio punto de vista sea predominante, forma parte de las obligaciones no hacer inhabitable el país para los que piensan distinto. ¿Qué distingue a una democracia de un régimen en el que unos sujetos consiguen la mayoría y consiguen hacer el país inhabitable para unas minorías que además son circunstanciales? Porque, ¿no? ¿Qué ¿Eso qué es? Es una tiranía por tiempo, una tiranía con alternativas y en la que o sea, hace tiempo escribí un libro que se llamaba Civismo y Ciudadanía, porque me parecía que una ciudadanía real requería de un montón de hábitos personales, ¿no? Por ejemplo, no llevar la propia visión ideológica cuando se está en posesión del poder hasta su realización más extrema, pues, entre otras cosas porque eso genera entornos inhabitables para nuestros compatriotas. Y el fin primero de la política es evitar la discordia y el enfrentamiento, no digo la disputa, sino evitar esa situación de hostilidad mutua que es siempre precursora de conflictos de más envergadura, ¿no? Bueno, siempre se ha dicho que el gobierno tiene que ser en algunas funciones, utilizar una naturalidad adaptada a lo que hay, pero es que muchas veces
no es neutral. Algunas veces se pasa con ese rodillo que venimos hablando y claro, al final te quedas un poco ahí. ¿Cómo con todo esto que estamos hablando, con todo lo que estás comentando, que son elementos vitales de la democracia, cómo poder, desde una perspectiva un poco, no estoy diciendo de las minorías actuales, como llámese, bueno, minorías actuales, por decirlo de alguna manera, como el feminismo o es la homosexualidad, que está ejerciendo una tiranía hacia los demás exagerada, sino en gente normal, gente de la calle que quiera vivir su vida y ejercer sus derechos, cómo poder actuar en una sociedad como esta. Bueno, vamos a ver. Yo creo que los gobiernos no tienen que ser neutrales. Los gobiernos tienen que representar las mayorías con las que han llegado al poder y tienen que hacer avanzar las sociedades en esas direcciones, ¿no? En las que, porque se deben a un mandato, ¿no? Yo creo que de hecho nuestros gobiernos pecan de exceso de infidelidad a los mandatos electorales, ¿no? Una cosa es que se presenten circunstancias nuevas y que tengan, y otra cosa es que hagan exactamente lo contrario de aquello que, ¿no? Bueno, es posible que incluso que tengan que hacer exactamente lo contrario, pero están precisados con urgencia a dar explicaciones muy exhaustivas de por qué se ha hecho necesario hacer lo contrario. O sea, yo no pido neutralidad, no pido que las personas de izquierdas cuando lleguen al poder no sean de izquierda, o que las personas de derecha cuando lleguen al poder no sean de derecha. Creo que tienen que ser y hacer avanzar la sociedad en las líneas en las que creen que es mejor. Lo que creo es que hay que moderar la expectativa. Es decir, la política no es la religión y no tiene que producir el paraíso en la tierra. Tiene que mejorar las condiciones de habitabilidad, las condiciones materiales y convivenciales de la vida, y entre ellas está no hacer el país inhabitable para quien discrepa de uno, ¿no? Entonces creo que forma parte de la prudencia y del sentido de la política en la democracia una cierta automoderación. No pido neutralidad, pido automoderación. No, y tampoco una automoderación como la que hemos visto en algunas situaciones por las que las personas llegan al poder y pierden el color, se convierten en incoloros o se convierten de todos los colores, como Saruman en El Señor de los Anillos, ¿no? No, una determinación cierta y conocida en una dirección, pero al mismo tiempo con el sentido común y con el sentido político de que las sociedades son plurales y son divergentes y son discrepantes y que no podemos convertir cada mayoría circunstancial en una licencia para llevar la política y nuestros puntos de vista a su último extremo, sinceramente. Esa es mi opinión a este respecto. Oye, tú, en el ámbito en el que te desenvuelves laboralmente, trabajas en la universidad, has estado en varias universidades. Yo he hablado con varias personas, bueno, bastantes personas, en las que se da la sensación de que la universidad, mm, al menos en apariencia, ha perdido su identidad y ya no es un lugar de debate público, ya no es un lugar donde las voces discordantes podían alzar la voz y decir, estamos aquí, este es nuestro pensamiento. Ahora es casi un reflejo de lo que estamos hablando. O sea, es que ahora mismo grupos pequeños o grupos de izquierda se han hecho con la universidad y no dejan que haya ese famoso debate. ¿A qué es debido? ¿También a lo mismo que nos está pasando en la sociedad? ¿O es aquí es que han encontrado un campo, un cardo de cultivo para luego transportar a la sociedad? Bueno, vamos a ver. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en España y que es el que está en la raíz de estas circunstancias que tú has explicado y que, en fin, no digo que sean genéricas o que sean siempre así, pero desde luego en muchas ocasiones puede haber sido así. Digo el poder condicional porque yo soy profesor de una universidad privada y entonces me puede parecer que las circunstancias se parecen mucho a lo que has dicho, pero en fin, hay que dejar
la holgura para que otras personas nos maticen, ¿no? Pero bueno, yo creo que el problema de fondo es que no tenemos un sentido fuerte del deber profesional, ¿eh? No me gusta la palabra deontología. O sea, el juez es juez y tiene que juzgar con justicia, y en su juicio no puede transparentarse su condición ideológica. No puede. Claro, en cuanto se transparenta, esos profesionales decaídos, porque yo creo que son profesionales devaluados, tienden a sindicarse, o sea, a unirse con los que piensan como ellos, en vez de unirse con los que comparten profesión y con los que comparten deberes y con los que comparten servicio público y con los que comparten sentido institucional. Yo creo que en la universidad, en ese sentido, nos pasa lo mismo que en el conjunto de otras instituciones del país, que es una hiperideologización que devalúa mucho la calidad profesional. Nuestros ámbitos académicos son poco académicos y poco exigentes en la mayor parte de los casos, por esto, ¿no? Por esta intromisión del punto de vista ideológico que vuelve aceptable lo que es inaceptable, que tacha de inaceptable lo que es perfectamente aceptable en términos académicos, pero eso sí, es discrepante, ¿no? Entonces se busca siempre una especie de metáfora académica para justificar lo que son propensiones ideológicas. Pero es cierto que probablemente respecto de otros entornos institucionales como la justicia o los medios de comunicación o la sanidad o incluso la educación primaria y secundaria, que también está hiperideologizada. Pero en fin, en ese entorno es posible que las universidades estén todavía más hiperideologizadas, ¿no? Y que los discursos sean mucho más inconmensurables entre ellos y que ejerzan una especie ¿cómo decir?, de preferencias ambientales por las que sujetos con determinados desarrollos, biografías intelectuales o con determinadas posiciones, pues van a tener muchos más problemas que otros, ¿no? Pero por desgracia, la crisis es de tales proporciones que si las mayorías predominantes fueran de otra posición ideológica, no creo que mejorara mucho la situación. Porque creo que el problema está en ese atenerse a un sentido fuerte de los deberes profesionales. Y en nuestro caso los deberes profesionales son los de la consistencia argumental, los de la solvencia metodológica y lo de... Pero claro, es que la ciencia no es la ciencia. La ciencia es en realidad un conjunto de perspectivas desarrolladas, sí, con solvencia metodológica, pero a partir de intereses que no son estrictas ni exclusivamente científicos, ¿no? Por lo menos las ciencias sociales, ¿no? Y en cierta medida también las ciencias naturales, ¿no? Que están Entonces, también... por no alargar mucho nuestra conversación, que a mí me está gustando, pero no quiero tampoco alargarla mucho en el tiempo, y por no dejar un mensaje con sabor a negativo, porque puede ser que inconscientemente, pues bueno, al desmenuzar la realidad de lo que tenemos ahora mismo, de esa crisis, pues, yo creo que tanto la crisis actual como la crisis económica, pues bueno, todo ha ido variando en esto. De hecho, José Pérez Adán decía que, bueno, que es que la modernidad se acababa, no sabíamos hacia dónde íbamos y dónde íbamos a terminar, ¿no? En estas circunstancias. Pero yo quiero ser positivo, o al menos dejar un mensaje positivo a las personas que vean este vídeo. ¿Qué podemos hacer o cómo podemos trabajar, aunque sea a nivel personal individual, para de alguna manera luchar sin agotarnos e intentar revertir la situación en la medida de lo posible? Bueno, no hay que intentar evitar siempre que el sabor sea negativo, porque si la situación es negativa, pues merece un juicio negativo, ¿no? O sea, el optimismo solo es razonable sobre el realismo, ¿no? Y bueno, nuestra situación desde muchos puntos de vista es una situación no solo buena, sino inmejorable en sentido histórico, ¿no? O sea, que
nuestras sociedades pueden estar viviendo crisis culturales muy intensas y muy agudas, pero desde otros muchos puntos de vista vivimos en el mejor mundo posible, desde luego, al menos en términos históricos, ¿no? Lo que pasa es que en lo humano esto nunca es solo unidimensional, ¿no? La realidad es compleja, ¿no? Bueno, yo creo que una cosa que deberíamos de hacer es promover el pluralismo intelectual y el pluralismo de ideas, ¿no? Y que deberíamos de, uno, leer, que creo que es un grave problema, y leer además pensamiento, leer ensayo, leer, no sé, no pasa nada, o sea, no, yo creo que el español medio y quizás el español de posiciones más conservadoras ha sido poco aficionado al ensayo, poco aficionado al pensamiento, a la filosofía, a la sociología, a la Bueno, politología. yo reconozco que soy más de ensayo, lector de ensayo, me gusta más el ensayo que la novela. Siempre lo he dicho, o sea, a mí me gusta más, no sé, será por mi condición de cabezón o por la condición que sea, pero sí me gusta más el ensayo. Me voy un poco más a lo que tú estás apuntando. Pero yo creo que forma parte de una herejía minoritaria en el público español, ¿no? Entonces yo creo que promover eso es una buena manera, pero hay quizás otros modos de acercamiento, ¿no? Más, por ejemplo, la historia, ¿no? Pues leer historia, ¿no? Conocer la historia de nuestro país, la historia de nuestra civilización, la historia de otras civilizaciones. Y luego, pues, buscar, ¿no? Y descubrir, pues, esos focos de pensamiento que los hay, ¿no? Que hay personas, que hay autores, que hay grupos de autores, que hay entornos, ¿no? Yo creo que eso por un lado. Y luego, por otro lado, en la vida diaria, en el ejercicio de nuestra ciudadanía, tener una posición dialogante, crítica, pero argumentadora. ¿Eh? Yo creo que enfrentar a nuestros conciudadanos a los argumentos que ellos no toman en consideración y que les parecen irrelevantes, pues es una manera también, porque a mí me parece, nosotros tenemos que dejar de jugar a la guerra en la política. ¿Eh? Las guerras se ganan cuando el otro está sometido, vencido, pero la política no se gana cuando el otro está sometido y vencido, está cuando el otro ha perdido y se siente bien tratado. Se siente que de tu parte hay un deseo de concordia y de vecindad y de ciudadanía y de complicidad incluso, ¿no? Entonces, yo creo que eso a los españoles, como ya sabes que Unamuno decía que usamos más la cabeza para investir que para pensar, ¿no? Pues yo creo que hay un hábito cívico muy importante. Yo creo que son las familias. Yo en eso tengo cierta confianza, ¿no? Tengo menos confianza en la ilustración, o sea, en que se lea y se piense y se busquen autores pero tengo más confianza en que en una buena educación cívica, o sea, en que a todos nos parece que las personas no tienen que tener posiciones autoritarias o despóticas y eso no está bien, lo ejerza quien lo ejerza, ¿no? Si conseguimos unir una cosa y la otra, pues entonces tendremos una sociedad plural de personas con argumentos que discuten entre ellas y que se dan cuenta que incluso en las posiciones contrarias, pues hay puntos de vista apreciables, quizás bienes secundarios, más accidentales que los que uno estima, pero no por eso despreciables. Me parece, no estoy diciendo todo esto por un ejercicio de buenismo, ni lo estoy diciendo precisamente para que la condición de perdedor no se convierta en el recurso para hacer al otro, ¿no? Que pierda y que no sé qué. Sí, No, para pues entrar en mira, esa dinámica de pescadilla que se come la cola y no salir de esa espiral. sí, de convertir ya sabes que Clausewitz decía que la guerra es la continuación de la diplomacia por otros medios, o de la política por otros medios, ¿no? Pues en España últimamente estamos convirtiendo la política en la continuación de la guerra por otros medios, ¿no? O sea, para romper esa dinámica. Y pues no, la política es otra cosa. No es el sustitutivo no violento de la guerra. No es eso. Puede ser eso en los peores casos y ya es un servicio
estimable, pero es más que eso. Puede ser buena vecindad, puede ser complicidad, puede ser incluso la voluntad común de sacar adelante un país o una comunidad o lo que sea, ¿no? Y todo eso forma parte, además, yo creo además que esto forma parte de la tradición, de lo mejor de la tradición occidental, ¿no? O sea, de buscar síntesis que sean síntesis cooperativas, por así decir, bueno, pues en las cosas en las que yo tengo también, como tú, muchos amigos de otros puntos de vista, de otros. Es verdad que parece que a uno le tienen que perdonar que uno diga lo que piensa, ¿no? Porque ya solo el decir lo que piensa le genera una cierta incomodidad. Bueno, pues oye, participar esa incomodidad no está mal, ¿verdad? Sí, Porque a cierto, mí también me genera incomodidad sus puntos de vista y lo llevo bien. Pues cierto, cierto. hacerle aprender esa incomodidad no está mal, pero al mismo tiempo con el sentido edificante de llegar por lo menos a una respetabilidad mutua, ¿no? Sí, a un punto de unión Pasa es que lo efectivamente que un punto pasa, de unión perdona, donde coincidimos y efectivamente, como bien dices tú, yo eso lo noto en mucha gente que estamos en un espectro ideológico muy diferente, pero cuando intentamos debatir y argumentar, como tú bien dices, se nota esa confluencia. sí, 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 y además yo creo que cara a cara siempre es más fácil, ¿no? Esas cosas, ¿no? Que son los medios, son las formas diferidas de la discusión política. O sea, lo que hacen los tertulianos, lo que hacen los sujetos en las cortes, en fin, el batiburrillo político, son formas de enfrentamiento que luego cara a cara entre personas de bien que no se quieren mal, es más fácil llegar a... Y en esas situaciones lo que queda claro es quién es un energúmeno. Ya está, con quién no Está se puede claro, hablar. Ya está está, clarísimo. ¿no? Bueno, pues Eugenio Madín Pereño, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber estado este ratito en la bitácora. Ya bueno, más adelante, si la agenda lo permite, pues otro día hablamos de otros temas, porque hay muchos temas los que podemos hablar y conversar como hoy y ayudar a otras personas a que puedan ir conociendo otros puntos de vista y otros puntos donde agarrarse para poder luchar y avanzar. Y nada, aprovechar para felicitarte la Navidad y que tengas una buena entrada de año, pese a esta pandemia que nos ocupa. Y nada, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Francisco. Un abrazo. Bueno, amigos, me despido de todos ustedes. Ya este sí que es el último vídeo del año. Aprovecho para volver a decirles feliz Navidad. Tengan una buena entrada de año. Cuídense con la pandemia. Y nos vemos ya para mediados de enero. Ya lanzaremos el siguiente vídeo. Cuídense y hasta la siguiente.